Muy buenas noches con todos los presentes. Tengo el placer de presentar ante ustedes a Werly Pérez, quien ha sido una de las personas que más ha bregado por la sociedad estadística en estos casi 21 años de existencia de la organización. Werly es actualmente profesor de la SPAE, de la SPOL. Es gerente técnico de Salud S.A., que es una empresa de medicina prepagada. Es actuario calificado por la Superintendencia de Compañías. En su formación académica, él es ingeniero en estadística informática del SPOL, magíster en estadística aplicada de la EPN. Es, como les decía, uno de los que más ha bregado por la sociedad estadística. Ha sido presidente en varias ocasiones de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística. Fue vicepresidente del Instituto Interamericano de Estadística y fue subgerente también de vehículos en Latina Seguros. Él nos comparte el día de hoy la charla sobre cuándo es posible delegar decisiones a un algoritmo. Así que con ustedes, Werly. Qué gusto, Néstor. Muchísimas gracias por invitarme, por la presentación y bueno, estoy muy emocionado de poder dirigirme a la Sociedad Ecuatoriana de Estadística. Quiero empezar diciendo que soy un admirador de Néstor, porque sé que ha trabajado muy duro también por la sociedad y la actual directiva está haciendo cosas muy, muy importantes. Así que también mando un saludo a todos los miembros de la directiva, presidida por Emanuel, de poder dirigirme a todos los asistentes. No puedo ver en este momento quién está conectado ni nada, así que después me enteraré quién estará. Pero tengo mucho tiempo que no hacía una charla para la sociedad y bueno, lo que creo que puedo compartirles el día de hoy es ciertas reflexiones, ciertas cosas que he estado haciendo estos últimos años en la empresa en la que actualmente estoy y en las clases que también estoy vigente, estoy activándome mucho en el tema de clases con la SPAE, con la SPOL, en Facultad de Ciencias Naturales Matemáticas. También hemos estado en la FIEC y bueno, ahí hemos creado un acercamiento hacia el tema del Machine Learning, de poder llevar algoritmos hacia los procesos dentro de la compañía y a ir agarrando esta experiencia que siento que pudiera ser interesante compartirla. Hay muchos temas todavía, esto está recién empezando, pero ustedes dirán si lo propuesto es beneficioso. Espero que sí. Y bueno, acepto comentarios, sugerencias sobre este tema con mucho gusto. Creo que es fácil ubicarme, así que allí estaremos compartiendo comunicación e información con ustedes. Traigo unos conceptos generales. El primer concepto que traigo es el concepto del empowerment. Ustedes comprenderán que esto lleva muchas décadas en las empresas. Muchas compañías tratan de hacer esto, ¿no? De delegar responsabilidad a los empleados. Y si nos podemos saber en nuestras industrias o nuestras compañías, nos pudiéramos dar cuenta de que es difícil digamos, entregar toda la responsabilidad a ciertos mandos. Y cuando lo hacemos eso es porque creemos de que o no están listos, hay una curva de aprendizaje, o la situación puede ser complicada, no todos los casos son iguales, etc. Hay tantas posibles situaciones en las que empezamos a imaginarnos de que las cosas pueden fallar y por lo tanto cuando queremos hacer empowerment lo hacemos con mucho cuidado. Sí, desde aceptar un nuevo cliente, aprobar las vacaciones o el entregarle un servicio a un usuario en un momento determinado, pues todas esas situaciones o decisiones que deben ser tomadas dentro de una empresa, pues los gerentes tenemos que cuidarnos súper bien porque en nosotros está la responsabilidad y en cada uno de los miembros del equipo.
Entonces, imaginémonos ahora un mundo en donde el empowerment lo trasladamos hacia las máquinas. Con empleados que tenemos tanto tiempo trabajando, probablemente nos cuesta crear el proceso, o a los empleados les toca también entrenarse, estudiar, aprovechar las oportunidades, etcétera. Imaginémonos las máquinas, ¿sí? Entonces, creo que de aquí surge un poco esta pregunta, ¿no? ¿Cuándo es posible delegar decisiones a un algoritmo? Y bueno, empezamos. Si bien es cierto, estamos dentro de la etapa del machine learning, no hay que olvidar lo que hemos aprendido en la universidad, lo que hemos aprendido en clases, con nuestros maestros, ¿no? En las pruebas de hipótesis es el investigador el que selecciona ese nivel de significancia con el que deseamos trabajar. Es como poner un límite de tolerancia al riesgo, ¿sí? Imaginémonos que usted es accionista de una empresa y contrata a un gerente general. ¿Con qué probabilidad de error usted esperaría que ese gerente general tome decisiones? Si decimos con 0 probabilidad de error, el gerente no va a poder tomar decisiones. Y si decimos con 50% de posibilidad de que pueda fallar o pueda ganar, entonces la compañía no iría a ninguna parte tampoco, porque estaríamos en la incertidumbre total cada una de las decisiones. Por eso que el alfa o el error de tipo 1 se suele identificar o seleccionar y ponerlo en un nivel lo suficientemente pequeño y depende del negocio. Generalmente lo hacemos con 5%, pero dependiendo del giro del negocio, el nivel de significancia lo vamos bajando, vamos siendo un poco más exigentes allí. Y no nos olvidemos del beta, no nos olvidemos del error tipo 2, ¿no? Que finalmente aquí está en el cuadro expresado de cierta forma cómo lo podemos identificar. Verticalmente está una realidad de la población, una realidad que no conozco, y no la conozco porque lo que tengo como información es apenas una muestra. Y en base a esa muestra hago el análisis y hago la estadística inferencial, y a través de la muestra puedo concluir o puedo inferir acerca de qué es lo que está ocurriendo con esa población. Entonces esa realidad de la población solo me la puedo imaginar, pero utilizando los modelos estadísticos para hacer mis conclusiones. Entonces, en el juego en la construcción de las pruebas de hipótesis, tengo hipótesis nula, que es esta H0, y tengo hipótesis alternativa, que es la H1. Entonces, en esos cruces de situaciones es donde tengo yo pues las conclusiones y los errores. Me puedo equivocar cada vez que tomo la decisión. Si en esta transmisión la está escuchando alguien que no está relacionado con la estadística y que está escuchando mucho esto de Machine Learning, le tenemos que decir que los algoritmos de Machine Learning realizan esas predicciones en base a modelos estadísticos. Y esos modelos estadísticos han sido construidos dentro de un framework de comprobación de hipótesis. Por lo tanto, estos algoritmos de Machine Learning tienen probabilidad de error. Si conectamos con el empowerment, que es difícil hacerlo porque el delegado puede fallar, pues en este momento de la charla ya vamos a entender todos que el algoritmo de Machine Learning también va a fallar. Sí, puede fallar. Entonces, aquí es donde empezamos a discutir los temas. Vamos a tratar al momento de tomar la decisión, tenemos que evaluar qué es lo que estamos construyendo, en dónde queremos el algoritmo de Machine Learning. ¿Lo queremos en un proceso, como al lado de la izquierda, dentro de la compañía? En un proceso sí, no, son estos diamantes dentro del proceso. ¿Sí? Queremos intervenir en algún sitio en particular
del proceso de la empresa. Puede ser un proceso muy de cara al cliente o puede ser un proceso back office, muy por detrás, ¿no? Eso lo vamos a ir eligiendo. Entonces ahí hay unos riesgos, pero no es lo mismo en el nivel de error que podemos tolerar cuando hablamos, por ejemplo, de proyectos en cuanto a los vehículos autónomos. Imagínense con qué nivel de error deberíamos de trabajar para que un tráiler de estos esté circulando por las carreteras de forma autónoma. No es lo mismo equivocarse aprobando vacaciones en un proceso, por ejemplo, aprobar vacaciones, que equivocarse en un proceso en donde estamos llevando un camión por la carretera. Entonces tenemos que primero diferenciar en dónde estamos ubicando la solución o el algoritmo. Entonces, pensemos en un típico problema de Machine Learning en donde quiero evaluar o comparar 5 modelos. Y sabemos que en las etapas del data mining, estoy desde muy atrás, en las etapas del data mining yo tomo un set de datos y lo puedo hacer particiones para entrenarlo, hacer validación y luego pues hacer el testing, ¿no? Entonces, supongamos que en la etapa de testing yo tengo estos 5 modelos y quiero compararlos. Pues el modelo que voy a terminar eligiendo pues deberá ser el número 5. Sí. Pero al elegir el modelo número 5 por tener menor error de predicción, todavía no quiere decir que voy a implementarlo en mi solución, en mi proceso, en la compañía. ¿Por qué? Porque probablemente, aunque el modelo quinto sea el que me da el error de predicción en testing más bajo, quizá todavía no está dentro de los niveles de tolerancia al riesgo de la empresa. Entonces, he probado 5 modelos, encontré el que me da menor error, pero puede ser que ese error aún no sea lo suficiente como para tolerarlo, el riesgo de equivocarme. Y por lo tanto, tengo que seguir buscando otros modelos u otras alternativas hasta encontrar aquella solución que sí se encuentre. Como la noticia, literalmente no. Fue horrible porque mi viaje estaba planificado para 2 días. Ok, ahí estoy. Ya, muy bien, gracias. Muy bien. ¿Cuánto tiempo me silencié? ¿Tal vez segundos o un poco más? Ya, ok. Bueno, pensemos, por ejemplo, en este nivel de tolerancia al riesgo de la lámina anterior, que a lo mejor no estamos listos, a pesar de haber encontrado un modelo que tiene menor error, todavía no estamos listos para salir a producción por mi nivel de tolerancia. Bueno, Apple, lanzando este Face ID, pone en este momento en sus términos y condiciones esta probabilidad de falla. ¿Sí? 1 en 1.000.000. Esa es la probabilidad de falla con la que ellos actualmente están trabajando. Entonces imaginémonos cuántas veces tuvieron que iterar modelos y buscar modelos, ¿sí? Variables, datos, etcétera, en esa construcción para poder decidir que estaban listos para que sea el algoritmo el que tome las decisiones. ¿Okay? Quiero contarles una anécdota. Hace varios años atrás, yo participé en las jornadas de estadística de Estados Unidos, de la
de la American Statistical Association. Fue en Minneapolis. Y ahí me inscribí en un curso que recuerdo mucho que se llamaba curso de Clinical Trials. El profesor era Alex Dmitrienko. Y yo, cuando estaba en esa conferencia, le hice una pregunta. O bueno, realmente era un curso. Le hice una pregunta y le preguntaba ¿cómo toman decisiones las farmacéuticas? Yo no estaba en ese negocio. ¿Cómo toman las decisiones? ¿Solamente se basan en el valor P? ¿O una vez que se rechaza la hipótesis, ustedes ya pueden aceptar de que determinada medicina ya es válida? O si es que de pronto se rechaza el valor P, pero se rechaza pero con una mínima expresión, una mínima diferencia, ¿van a dejar abandonado un proyecto de 10 años o de 7 o de 5 años de investigación? Entonces le hice la pregunta y fue muy generoso en compartirme información. Nunca voy a olvidar esa anécdota, porque cuando ya regresé a Guayaquil, él se acordó de mí, se acordó de que yo le había dejado mi correo electrónico y me contestó y me entregó la información. Desde allí me marcó muchísimo esa experiencia. Y lo quiero traer en esta charla porque se relaciona bastante con el tema de hoy, ¿no? Que es tomar decisiones. Entonces aquí podrán encontrar en un escenario bastante crítico como los medicamentos, ¿sí? El cómo se toman las decisiones. Y aquí en este capítulo de este libro en donde él participa, hace referencia a dos gigantes matemáticos estadísticos, incluso tienen premios de investigación de operaciones, gente inolvidable como Raifa y Schleifer. Ellos tienen un libro que se llama Applied Statistical Decision Theory, que lo publicaron en 1961. Y yo he revisado el libro y he dibujado aquí más o menos para poder representar al menos 3 temas que me llamaron la atención. Esta era la época en que los libros que se publicaban eran libros en donde allí entregaban nuevos métodos en el libro, ¿no? Ahora es mucho, solo casi que lo vemos en papers, y bueno, hay algunos libros también así, pero ahora hay muchos libros que básicamente lo que nos hacen es resumir cosas que ya existen, pero en ese tiempo, o este libro en particular, tiene muchas cosas nuevas para la época, entonces fue un clásico y siguieron haciendo mejores cosas y se siguieron especializando estos autores en tomar decisiones con estadística. Entonces, en las primeras páginas del libro usted va a encontrar el árbol de decisión. Seguramente los que estudiaron estadística lo vieron, o si usted ha estudiado otras profesiones como economía, etcétera, se va a relacionar con este árbol de decisión, que lo que hace es determinar cuáles son todas las alternativas posibles de ese espacio muestral y opciones posibles. Me acordé de Gaudencio Zurita aquí, con todas las opciones posibles de ese espacio muestral, y dentro de esas opciones ir evaluando con qué probabilidad pueden ocurrir y cuáles son las distintas cadenas o eventos sucesivos a partir de un evento, ¿no? ¿Qué otro evento puede ir continuando en darse? Y agregar probabilidades, agregar costos. Y claro, encontrar unos valores esperados al final y luego evaluar cuál es el que, por ejemplo, bajo algún criterio, si es que este modelo es expresado en esperanzas matemáticas solamente, pero bajo algún criterio, cuál es la mejor opción. Y lo que normalmente va a pasar en un árbol de decisión es que vamos a utilizar el de menor esperanza, ¿no? Y bueno, después, más adelante, utilizan también varianza y mejoran un poco, perfeccionan un poco el árbol de decisión. Y así, también han trabajado en hacer terminal utilities o costos o pérdidas de oportunidad. También tienen en ese libro un montón de información con respecto a estos modelos, y también dependiendo de cuál es la distribución a priori. Tiene mucho bayesiano también el libro, por caso. Y otro problema en los cuales se introducen bastante es en el muestreo óptimo, ¿no? De aquí
que la industria farmacéutica utilicen también este framework, porque imagínense en industria farmacéutica saber cuándo detener el experimento, para ya saber que, sabes que por más que incrementemos el tamaño de la muestra o sigamos haciendo ejercicios de evaluación de las métricas, no vamos a encontrar ninguna diferencia significativa. Es muy importante aquí el optimal sampling. Así que todo esto que ya se creó hace algún tiempo, pues también lo podemos reutilizar ahora que estamos en la época del machine learning, definitivamente, y es parte de la propuesta que quería hacer. En otros aspectos, por ejemplo, cuando hacemos machine learning, la matriz de confusión, en algoritmos de clasificación, tenemos que una cosa es la predicción y otra la realidad. Ya esto lo hacemos en la etapa de testing. Y allí evaluamos la predicción correcta y los distintos tipos de errores, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de fraude o el ejemplo de churn rate, que son algoritmos que tratan de evaluar cuando un cliente se retira de la empresa. Entonces, pensemos a esto, que claro, vamos a tener un error alfa y un error beta, y si seguimos el gráfico de lado, yo no sé, lo voy a colocar después en la publicación cuál era el link. Cuando lo busqué, encontré el link, lo voy a poner para los que lo crearon. Ese pedacito no lo hice. Y bueno, en el lado izquierdo lo que tenemos es que hay una relación, ¿no? Y claro, no podemos, si es que queremos un alfa muy pequeño, lo que va a pasar es que el beta va a crecer y viceversa. Así es como funciona esto. Entonces tenemos que elegir en los algoritmos de Machine Learning, o por lo menos saber, comprender de que estas dos cosas están pasando, ¿sí? Tanto el error tipo 1 como el error tipo 2. Y claro, en la matriz de confusión, nosotros evaluamos ciertos indicadores. Estos no son los únicos. Medimos el accuracy, la precisión, la sensibilidad, la especificidad, y en base a esas métricas tenemos que ir decidiendo, pues, cuando comparamos los modelos, por cuál es mejor. Y generalmente todas estas variables están asociadas a los números de predicción, o sea, cuántos eventos he podido predecir bien y cuántos no, dependiendo del lugar que ocupan en la matriz de confusión. Sin embargo, es muy importante no olvidar todo el esquema que hemos visto en la lámina anterior, de que no solamente se trata de las probabilidades, sino que también se trata de los costos asociados a esos errores, ¿sí? Por ejemplo, en un programa de abandono o en un algoritmo en donde yo quiero predecir qué cliente se va a retirar, digamos que el sí es cliente se va a retirar y el no, cliente se mantiene. Y vamos a suponer, si el algoritmo hace crea errores en cuanto a que te dice, este cliente sí se va a retirar, pero resulta que no se retira, eso, al predecirlo, yo tengo que evaluar cuál es el costo asociado a ese error. Vamos a suponer, yo voy a crear una campaña para esos tipos de clientes en donde el algoritmo me dice que sí se va a retirar y le voy a dar un descuento en el precio. O le voy a devolver dinero, o le voy a ofrecer otra alternativa, o le voy a dar un regalo para fidelizarlo más. Si resulta que ese cliente no se retira, entonces lo pudiéramos asociar a un valor, digamos, de desperdicio, ¿sí? O también lo podríamos ver como un costo de oportunidad, porque tal vez un cliente que no se lo esperaba está recibiendo un regalo. Y tal vez eso nos ayude a mejorar la relación que tenemos con el cliente. De todas maneras, es un costo, porque la inversión que yo iba a hacer con esos clientes estaba destinada a evitar que se retiren. Entonces, nunca
nunca es malo que un cliente reciba un regalo adicional, ¿sí? Pero siempre es importante saber cómo capitalizo esa inversión. Entonces, tengo que evaluar ese costo asociado a ese error tipo 1. En cambio, el C2 es el costo asociado a cuando el algoritmo te dice, este cliente no hagas nada porque no se va a ir. Entonces, yo evito conversar con el cliente o evito llegar a una segunda instancia en la relación que llevo con el cliente. No le doy regalos, no lo motivo, no le ofrezco una alternativa distinta o más económica, etcétera, y de repente ese cliente se va. ¿Sí? Entonces, a eso se le puede llamar trade-off cuando, por ejemplo, estamos dentro en un proceso en donde todos los clientes son evaluados. En donde supongamos que todos los clientes son evaluados o todos los clientes reciben algo y ahora la decisión se la vamos a entregar a un algoritmo. Cuando el algoritmo se equivoca allí, pues vamos a asociar ese costo como un trade-off, como una pérdida, ¿sí? Porque el algoritmo me pide no verlo y sin embargo ese cliente se ha ido. Entonces tenemos que ser bien críticos allí. Y puede ocurrir que yo construyo un algoritmo, veo la matriz de confusión, evalúo los costos asociados, lo puedo hacer de distintas maneras, o también existen técnicas en que, por ejemplo, la técnica de Cost Sensitive Learning, que se introducen al programa o a los métodos de generación de los coeficientes de los modelos, ¿sí? En donde ya le empiezo a asociar costos, ¿ok? Pero dentro de la validación, dentro del proceso de construcción del modelo, para que así el modelo se vaya calibrando ya conociendo cuáles son mis costos C1 y cuáles son mis costos C2, ¿ok? Entonces yo pudiera calibrar el modelo ya sabiendo eso, ¿ok? A través de estas técnicas de Cost Sensitive Learning. Eso es un conjunto de las técnicas de Machine Learning que les puede servir cuando corren los modelos, ¿sí? Otro tema es que el Machine Learning... Sí, se habla mucho del life cycle del Machine Learning, ¿sí? No tenemos que olvidarnos de eso. Todo comienza con el problema real de negocio que quiero resolver. Y la siguiente parte o la siguiente etapa es tomar una propuesta o realizar una propuesta que trate de solucionar este problema. Y ahí viene la etapa de construcción, ¿no? La que nos gusta hacer, que ya es el modelo. Entonces hablamos de training, validation y testing, pero he agregado una aquí que es el estrés. Y es tratar de, ya lo voy a explicar más adelante, si no me quiero adelantar ahí, pero le he agregado el estrés. Luego la siguiente etapa es la etapa de implementación, es donde yo ya tomo el algoritmo, tengo los checklists necesarios y ahora sí lo introduzco en mis procesos de negocio. Puede ser que lo esté introduciendo a través de un proceso batch, es decir, yo lo quiero para que cada mes evalúe la campaña, o lo puedo utilizar en tiempo real, ¿sí? Y ahí hay subconjuntos de ese real time, puede ser near real time u otras formas puede ser online, etcétera. Hay varios esquemas de interacción o en streaming también. Adicional, le quería agregar esta parte de aplican restricciones, ¿sí? Que también voy a explicar más adelante en cuanto a la implementación. Y luego, este ciclo contiene otra etapa que es la evaluación posterior, ¿sí? Esto lo he visto que hay algunos autores que hablan de linaje o de drift detection, también, que es un poco cuando van y se lo utiliza mucho, por ejemplo, para los barcos, que es que el barco se está yendo a la deriva. También puede ocurrir con los modelos, ¿sí? Drift detection. Y algo que lo traje más del tema financiero, que vale la pena usarlo, que es el backtesting, ¿sí? Entonces, es un ciclo dentro del proceso de este Machine Learning. Entonces, cuando
En la etapa de construcción les había dicho que le había agregado el tema de estrés. Y es esto, ¿no? Se trata de introducir situaciones extremas. Y, y evaluar cómo reacciona el algoritmo. ¿Qué sucede? Sucede generalmente de que yo tengo un conjunto de datos, ¿sí?, históricos, que han sido probablemente datos que provienen de un proceso en donde todo es de humanos, y me voy a inventar, la selección de clientes ya viene prefiltrada. Viene prefiltrada por un equipo humano con experiencia. Entonces pudiéramos decir que los datos están puros o limpios de situaciones en donde probablemente no calificaban. Habían clientes que no calificaban. Si tengo vendedores, esos vendedores tienen un método de sesgo, tienen un método de selección. Entonces los datos que yo voy a usar son datos que se encuentran en un determinado ambiente, en unas determinadas condiciones. ¿Okay? Entonces hacer pruebas de estrés significa cambiar de cierta manera, forzar a los datos, probablemente con datos que no han sido para los cuales el algoritmo no ha sido entrenado, y para ver cómo funciona. Otra manera de estresarlo también es pensando en prevención de hackeo, pensando en formación de engaño. No solo que está dado, lo anterior era evitar que no saber qué hacer cuando la variable que va a ingresar al algoritmo esté por fuera del dominio que ha sido entrenado, ¿sí? Sino que además el tema del proceso de estrés es cómo podemos hacer para que la población que va a utilizar el algoritmo no aprenda a engañarlo, ¿ok? Entonces esa parte es muy importante, sí, porque estamos hablando de que le estamos entregando la responsabilidad de un proceso a un código. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en estas partes. Y si fueran humanos, entonces seguramente que los humanos van a tratar de evaluar situaciones y reaccionar a estas situaciones, pero los algoritmos no lo van a hacer. Lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que, por lo tanto, jugar al anticipo, ¿ok? Y claro, otro tema es en cuanto a la implementación, que digamos hay que crear ciertas barreras o ciertas paredes que restrinjan la utilización del modelo, porque no podemos creer en nosotros de que vamos a utilizar a un algoritmo, por ejemplo, en la versión 1.0, algo que sustituya completamente un proceso humano, ¿sí? No debería de ser tomado como un sustituto del proceso, porque como hemos visto en la etapa de la construcción, en situaciones de estrés, nosotros pudiéramos descubrir de que hay casos en donde el algoritmo no nos podría dar la respuesta que estamos esperando, porque no tiene tal vez el nivel de seguridad. Entonces, por ejemplo, un cliente nuevo, tal vez que no tenemos información, no tenemos estadística de ese cliente, probablemente no va a pasar por el algoritmo el dato de este cliente. Sí, tal vez podemos hacerlo con clientes que ya tengamos experiencia. Entonces allí lo que va a pasar, o lo que debería pasar, es que hagamos la introducción en el proceso de una pregunta. ¿El registro va a pasar o no va a pasar por el algoritmo? ¿Sí? Si decimos que sí va a pasar, entonces ejecutamos el algoritmo. Y si es que no, por ejemplo, en el caso de clientes nuevos, si es que el algoritmo cambia cuando son clientes nuevos, entonces decimos, esto lo tiene que ver un ser humano, o esto va a tener que ir a otro proceso, ¿sí? De esta forma, evaluando eso en la implementación, podemos ir tomando las decisiones necesarias para sentirnos tranquilos de que el cambio que hemos provocado en el proceso va a ser un cambio, digamos, que vaya a generar valor a la compañía y que los riesgos van a estar controlados. ¿Ok? Y en cuanto a la evaluación posterior,
en cuanto al linaje, backtesting y drift detection, para el linaje tenemos que ir dándonos cuenta de la trazabilidad, porque si hacemos machine learning, significa que va a haber un learning. Ese learning es, voy aprendiendo cosas. Entonces, ¿cómo voy a generar esa trazabilidad del aprendizaje? Tenemos que pensar en eso. ¿Sí? Lo voy a hacer por tiempo, o sea, cada día va a aprender, o cada cierto bloque de nuevos clientes, es donde el algoritmo voy a cambiar los parámetros. ¿Cómo va a pasar esto? ¿Sí? Y el versionamiento, voy a tener el algoritmo 1.0 y voy a tener que hacer el tracking de todas las decisiones que el algoritmo 1.0 tomó, que el algoritmo 1.1 tomó, que el algoritmo 1.2. Tengo que irle dando seguimiento al algoritmo finalmente. No lo puedo dejar solo. El backtesting se refiere mucho a comprobar esa precisión o esa accuracy y todos estos indicadores, por ejemplo, en los algoritmos de clasificación, si ese fuera el caso, ir comprobando cómo se está comportando esto en el tiempo y evaluar el trade-off, ¿no? Que es donde ya evalúa no solamente el tema de los comportamientos de la predicción, sino los costos asociados al error, que básicamente en las empresas es lo que más importa, ¿no? El tema más económico, llevarlo a una cifra en dólares o llevarlo a una cifra en valor presente o en valor al cliente. Cualquiera que sea la métrica, no necesariamente número de casos que han sido predecidos, cuya predicción está siendo evaluada con éxito, sino asociarlo a otras métricas más. El drift detection, que es detectar que el modelo no se vaya a la deriva, tiene mucho que ver con el entorno. ¿Sí? El entorno, las condiciones para lo cual yo preparé el modelo, yo me metí en este problema. ¿Sí? Que acuérdense que en el ciclo de vida comenzamos con un problema. Entonces, el entorno puede afectar a la variable dependiente, la Y, o puede afectar a las variables o las covariables que intervienen en el modelo. Entonces tengo que estar bien atento. Puede ser que, por ejemplo, en el caso de la variable respuesta, supongamos que el problema es que los clientes cuando me entregan las facturas, yo quiero detectar que la factura me venga exclusivamente para los costos asociados a un cliente y no a dos clientes. ¿Sí? Que los consumos sean únicos para cada cliente. Yo quiero hacer un modelo para predecir esto, porque tal vez cuando dos clientes se juntan para ponerlo todo dentro de una factura, quizá en algún tipo de proceso yo lo puedo llamar como abuso. Y a lo mejor tal vez ese sea el problema y creo un algoritmo que haga o que vea esto como un abuso o como un modelo en donde yo quiero predecir este comportamiento porque a lo mejor para mi CRM va a ser importante saber si me tengo que dirigir a un cliente o a dos. ¿Okay? Pero supongamos que después de un tiempo el negocio se da cuenta de que da lo mismo que la factura la utilicen 2, 3 o 4 consumidores. No es ningún problema. Si eso cambia, entonces predecir esa Y pierde valor, pierde sentido. Entonces a eso me refiero con evaluar la variable de respuesta. ¿Sí? Y en cambio la caducidad de ciertas variables del modelo tiene que ver con enriquecimiento de datos. Puede ser que la compañía crezca en información y como sabemos, una variable pudiera estar correlacionada con otra. Y hay variables que pueden sustituir a otras. Entonces, este continuo monitoreo sí es importante de cómo están correlacionadas y cómo afectan a la variable de respuesta también. Sobre todo no importa si el modelo es caja negra o el modelo es explicativo, creo que es lo de menos allí. Pero porque lo que importa es la calidad del modelo allí. Pero puede estar dándose ese barco a la deriva se puede estar yendo por la importancia de la Y o por la pérdida de valor o caducidad en cuanto a la importancia de las variables explicativas.
Y finalmente, pues puede ser que el problema cambió. Ya ese no es el problema que queremos evaluar. Como, por ejemplo, si elegimos un proceso y dentro de ese proceso, en un sí no, ahí hemos introducido el algoritmo y a lo mejor hay una reingeniería de procesos, puede ser que ya no exista el proceso y por lo tanto el algoritmo también pierde sentido. Entonces todo esto hay que irlo evaluando, ¿no? Me refiero a la evaluación posterior. Entonces, como conclusión, quisiera dar cuánto es posible delegar decisiones a un algoritmo. Estará la charla. La lámina, digamos, que quiero que conserven es esta, ¿no? Tiene que haber una suficiencia de datos para poder entrenar el algoritmo, definitivamente, más allá del ciclo de vida, de evaluar bien un problema. Entonces, digamos que eso ya está dado. La otra es que el nivel de desperdicio, los costos de oportunidad y trade-off sean aceptados por los stakeholders, ¿sí? Los dueños de los procesos son los que deben de decirnos, oye, creo que en dólares el algoritmo me va a dar un trade-off aceptable. O sea, el costo-beneficio es aceptado por los tomadores de la decisión. Considerar que el algoritmo puede o no aplicarse en ciertos casos, lo que hablábamos de evaluar en qué casos va a correr el algoritmo y en qué casos no lo va a hacer. Los niveles de seguridad, gracias a la etapa de estrés del algoritmo, debemos de tener un nivel de seguridad adecuado, que no sea burlado fácilmente y que el comportamiento de estos clientes que van aprendiendo, por ejemplo, si voy a dar crédito, ya entendí cómo funciona el algoritmo de crédito, entonces lo engaño, miento en algún lado, etcétera. Voy a poder detectar esto primero antes de correr el algoritmo. Incluso puede esa consideración, el punto que dice considerar que el algoritmo puede no aplicarse en ciertos casos, puede ser una regla muy simple, empírica, como cliente nuevo, no, cliente antiguo, sí, o puede haber una etapa previa en donde yo detecte que el registro que me está llegando es un outlier, por ejemplo, a través de un modelo. Y puede ser parte del proceso del machine learning. Primero puedo evaluar si estoy frente a un outlier de los datos. Y si estoy frente a un outlier de los datos, quizá no me voy a arriesgar a que sea el algoritmo el que tome la decisión. Entonces, también puede ser que yo ponga código cognitivo dentro de este proceso de delegación también, ¿ok? Los aspectos legales y otro tema es que la evaluación posterior a la implementación está garantizada. Esta evaluación de linaje, el backtesting y el drift deben ser cosas que antes de ponerlo en producción yo debo tener la estructura dentro de la organización que lo haga, o tercerizada, si lo quiero tercerizar. Pero debe tener un proceso que inmediatamente después de colocarlo en producción, ¿sí?, esté listo para hacer las evaluaciones correspondientes. Si no estoy listo para hacer las evaluaciones correspondientes, todavía no estamos en condiciones de poner en producción el algoritmo. Porque puede ser que esto no demore demasiado tiempo, que yo no voy a lanzarlo y después, cuando tenga tiempo, evaluar a ver cómo va. Eso sería irresponsable. Utilizarlo dentro de un proceso incluso de negocio. Entonces, tiene que estar garantizada la evaluación posterior en una compañía, ¿sí? Y los aspectos legales y éticos también, pues, definitivamente deben de ser parte de. Hay que evaluarlo, hay cosas que no podemos hacer, algoritmos que no podemos, o información o discriminación, de todo ese tipo de cosas debemos de tener muchísimo cuidado. Si el algoritmo aún es malo en eso, no es momento para delegarlo, o lo podríamos, el problema, dividir en partes más pequeñas y tal vez hacer que navegue en aguas seguras con respecto a esto. Y algo fundamental es que los humanos estén dispuestos al cambio. Sí, ¿no?
los algoritmos los hacemos los humanos y tenemos que convivir humanos. La relación humano-máquina tiene que ser una relación que genere valor a la sociedad y no al contrario. Entonces, este aspecto creo que sí es muy importante que lo tomemos en consideración con toda la responsabilidad, y si nadie está viendo eso, nosotros tenemos que hacerlo, ¿sí? Esas son mis recomendaciones en cuanto a la charla que quería dar. Tal vez un último recurso que me pareció interesante compartirlo es este de la Real Academia de Ingeniería de Inglaterra. Ahí está el link. Es un manifiesto que salió en base a tantas preguntas de la sociedad inglesa sobre este tema de las máquinas y los algoritmos para tomar decisiones. Entonces, un recurso interesante. Esta Real Academia contesta esas inquietudes, así que puede ser algo que les puede ayudar también en este tema. Ok. Con eso finalizo lo que tenía preparado y les agradezco por su atención. Muchas gracias, Werly, por esta excelente charla. Vamos a dar paso a una ronda de preguntas. Voy a proceder a leer lo que hayan puesto en el chat. Pueden, a su vez, poner preguntas en el chat, así como en los comentarios de Facebook. Así que vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas. Muy bien. Recordarles que las diapositivas las pueden encontrar en el GitHub de la sociedad. En el link de Meeting se les compartió el link. En Facebook también se va a poner el link apenas se termine la transmisión en directo. Por lo que veo no hay preguntas. Werly, no sé si tengas algunas últimas palabras antes de terminar la conferencia. Perfecto. No, yo sí tengo una. Buenas noches. Ok, sí, pueden hablar también por audio. Dele. Hola, Werly, ¿cómo estás? Hablas con Karen Quiñones. Hola, Karen, qué gusto saludarte. Sí, más, bueno, dentro de la inquietud, duda y que me la puedes aclarar. Como tú sabes, yo tengo experiencia en el tema de todo lo que tiene que ver con gestión por procesos y la transformación digital. Obviamente estoy también del otro lado de la parte donde tienen que identificar, obviamente, todos los procesos de negocios, ¿no? Como tal. Entonces, de acuerdo a tu ardua experiencia en el análisis de datos, ¿no? Pregunto, puede ser un poco tonta la pregunta, pero veo que hay muchas organizaciones, no sé si esta será una de las fallas de los proyectos que llevan con respecto a estos proyectos de definir estos algoritmos para la toma de decisiones. Previamente se tendría que identificar o conocer cómo trabajan sus procesos de negocios. Esa es más mi puntualización y mi pregunta. Okay. Porque sí veo que hay un divorcio total en estos dos puntos, que yo veo que obviamente están correlacionados. Que al momento de yo decir, ok, voy a plantear un proyecto en el cual voy a diseñar los algoritmos matemáticos para la toma de decisión, obviamente hay muchos consultores que olvidan esa parte previa y a medida de que están haciendo todo ese análisis, comienzan a ver, por decirlo así, fallas en las etapas de estos proyectos de análisis, perdón que estoy un poquito enferma, de análisis de datos. Entonces, yo quisiera escucharte a ti con respecto a estas, por decir, dos fases o dos etapas que para mí no deberían divorciarse. Inclusive cuando tú mencionaste sobre la evaluación, que es importante, ¿con qué evalúas? ¿Dónde lo vas a insertar esta información? Entonces, quisiera escucharte al respecto. Ya, ok.
Bueno, todos estamos empezando, casi todos estamos empezando de cero en esto, porque la transformación digital es algo relativamente, ya tiene algún tiempo, Sí, ¿sí? pero no tan activa. Pero con estas situaciones que estamos viviendo actualmente, se está acelerando. Y no se diga, bueno, en cambio, el tema del utilizar algoritmos para toma de decisiones, utilizar algoritmos para introducirlos en los procesos, muy pocas empresas en este momento lo tienen, es algo novedoso, es algo que recién está empezando. Entonces, creo que lo que primero va a pasar es la digitalización. Eso va a ser muy probablemente para la mayoría de empresas lo primero que va a ocurrir. Y en esa digitalización ya si existe un proceso dentro de ese marco, existe un proceso de revisar si la cadena de valor está correctamente evaluada, porque cuando haces digitalización, lo primero que te preguntas es, no voy a digitar el proceso actual, voy a digitar un proceso que pueda ser digitalizable. Y allí no es exactamente igual al proceso manual, el proceso que se va a digitalizar. Y allí existen ciertos momentos en donde se evalúan las eficiencias. Y generalmente cuando haces una digitalización, algo cambia en el proceso. Cambia para mejor. ¿Sí? No, volvemos a ver el proceso y tal vez la siguiente etapa, introducir un algoritmo cognitivo, ¿sí? Tiene que ver con a un proceso que está medianamente óptimo, buscarle una optimización más. Entonces nos volvemos a hacer las preguntas de qué tan óptimo es el proceso o qué tan útil es el proceso. Entonces van a ver si van a ocurrir esas dos. Si va a ocurrir el momento en el cual tú te cuestiones el proceso, y dos veces, para digitalizar y para introducir el algoritmo. Entonces, etapas habrán, y creo que ese divorcio del que tú hablas puede ser corregido si vivimos bien el cambio. Entonces vamos a necesitar gente especialista, por ejemplo, tú te especializas en eso, que lleve este roadmap de la compañía hacia esa nueva etapa. Así que si tenemos la gente bien entrenada, no cabe duda de que estos problemas o estos divorcios los vamos a corregir. Si no la tenemos, entonces allí sí vamos a tener problemas. Gracias, Werly. O sea, va de la mano. Okay. Quieran o no quieran. Sí. Gracias. Ok. Además porque la inversión es grande, ¿no? Eso también ayuda. Esto no es fácil de hacer. Entonces, como va a costar, tengo que darle tiempo. Muy bien. Hay una Néstor. pregunta en el chat. Sí se me escucha, ¿no? Sí. Que Sí. indica sobre cómo visualiza usted el nivel de madurez en que nos encontramos en Ecuador respecto al uso de algoritmos para toma de decisiones. Es una pregunta de Jonathan Javier. Ok. A ver, definitivamente estamos en una etapa de early adopters. Sabes que hay un ciclo de adopción y estamos recién en esa etapa, en la etapa inicial. Son los que empiezan a usar estas cosas. Estamos allí. Esa es la etapa. Y ha costado mucho porque, por un lado, los estadísticos pues están estudiando, gracias a la sociedad, gracias a la POL, de las universidades que yo conozco, la EPN, la Universidad Central, bueno, cada universidad, por gusto nombré una universidad, me voy a olvidar de alguna, va a escribir allí. Pero bueno, las universidades que están trabajando en esto, lo estamos haciendo desde la academia, ¿no? La sociedad un poco integra esto y es valioso. Nos estamos entrenando.
Eso es los estadísticos. Pero por otro lado están los vendors de software, que juegan un rol importante. ¿Y qué sucede? Los estadísticos están estudiando su teoría y el software clásico que utilizamos es SLR. Tal vez alguno más por allí. En cambio, los vendors están promocionando, distribuyendo productos de distintas marcas. Tampoco quise nombrar a una porque después me olvido de otra y tengo amigos en casi que en todas las marcas, así que esto va a quedar grabado, es lo difícil ahí. Pero los vendors no conocen mucho de estadística y no todos los estadísticos conocen de los productos. Algo que acelera definitivamente es una integración entre ambas comunidades, ¿sí? Entonces, yo he encontrado en el mercado varios vendors que tienen el producto pero no tienen el conocimiento. Y estadísticos que tienen conocimiento pero no tener el producto les va a tomar demasiado tiempo en crear algo, ¿sí? Y hay un tercer tema que es el aprender a vender esto. Yo me he demorado bastante en hacer las cosas que hemos podido lograr en este tiempo que llevo trabajando. No ha sido fácil porque hay que saberlo vender. O sea, no es cuestión de entender una técnica y decir voy a hacer esto en la empresa. Hay que vender esto y eso cuesta mucho esfuerzo. Se me vienen a la mente muchas anécdotas, la verdad. No sé quién me preguntó, pero lo que sí te puedo decir es que la responsabilidad o el agente del cambio eres tú. Tú eres el agente del cambio. Y a una como profesional le toca hacer el lobby, hacer la preparación. Yo he presentado algunas cosas varias veces, porque la primera vez que lo presenté nadie lo entendió. Sí, y no le vimos la utilidad. Incluso me ha pasado. He presentado algo y nadie le ha visto la utilidad y lo puedo llamar como un fracaso. Y como he querido insistir y insistir en esto, he tenido que rediseñarme y reinventarme yo mismo y encontrar algo que sea útil o tratar de hablar el mismo lenguaje. Y ese es el tercer factor. Tenemos que aprender a hablar el lenguaje del negocio. Entonces, si estas tres cosas ocurren, hay otra más que me gusta, que es que veamos lo que está pasando en el mundo, fuera de las fronteras, ¿sí? Leer mucho, estudiar mucho, ver casos de éxito. Creo que pudiéramos nosotros convertirnos en un agente de cambio y hacer que esto sea una realidad y que no se quede solo como un conocimiento para mí, sino que sea algo que genere valor para la sociedad. Pero está en nosotros el mayor esfuerzo, la verdad. Listo. Creo que no hay más preguntas. Con esto damos por terminada la conferencia del día de hoy. Werdy, tus últimas palabras. Gracias, Néstor. Quiero felicitar a todos los estadísticos o a todos los profesionales que siguen a la sociedad por invertir en ellos mismos, por seguir leyendo, por seguir estudiando, por seguir siendo mejores profesionales y mejores ciudadanos. Yo creo que siempre hemos tenido esta visión en la sociedad, para eso fue creada y desde allí es que trabajé mucho ahí y veo que esa también sigue siendo la visión del directorio actual y toda la gente que colabora. Queremos un mejor país, una mejor sociedad y lo hacemos a través de estos espacios en donde nos preparamos y no nos conformamos con aquellos conocimientos que tenemos de antiguo o aquello que vemos de manera muy informal o lo que nos cuentan. Nosotros invertimos horas, invertimos tiempo en prepararnos y capitalicen ese conocimiento. Ese sería lo que les recomiendo, capitalícenlo, que esa inversión se convierta de resultados, de valor.
Y los valores más altos van a ocurrir cuando pienses en los demás, o sea, cuando creas que otros van a usar lo que tú has aprendido. Y ahí ganamos todos, ¿no? Este famoso valor compartido, ¿sí? Que es donde ganamos todos, no solamente ganas tú como profesional, sino que ganamos todos como sociedad. Aprendemos algo más y lo usamos y aprovechamos mejor los recursos que tenemos. Eso, desearle muchos éxitos a la Sociedad Ecuatoriana de Estadística y a todos los que nos siguen, los que vayan a ver este video en la posteridad. Muchas gracias, Werly, por tu charla. Es un placer tenerte aquí. Como les decía, Werly ha sido uno de los que más ha bregado para que la sociedad esté en el sitial que está ahora. Varios años siendo presidente. Creo que de los 21 años de vida que tiene la sociedad, debes haber estado inmiscuido al menos en la mitad de ellos. Así que un placer tenerte, Werly, con tu participación. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado a través del Google Meeting y a través de Facebook Live. Estén atentos a la Sociedad Estadística, seguiremos compartiendo charlas. Pueden también ver las charlas que ya hemos dado anteriormente en el tab de videos de Facebook, así como en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, cuídense.